Bueno, agradeciendo a todos y toda su participación, tenemos el gusto ahora de presentar a Jorge Canals. Él es socio líder del área de regulación y medio ambiente del estudio jurídico Moraga y con Campaña, donde él nos viene a conversar sobre lo que es la ley REP, cuáles son las implicancias y los principales desafíos al sector industrial. Haciendo la continuación a la charla que nos trajo la profe Pao, ahora viene Jorge para que justamente nos pueda seguir conversando sobre cómo la economía circular ahora va a afectar a la industria y cuáles son las implicancias. Así que damos el pase a Jorge para que pueda cargar su presentación y podamos justamente tener esta charla. ¿Ahí me escuchan? Hola, buenos días. ¿Me escuchan ahí? Bienvenido. Sí, Ya, gracias. Voy a compartir entonces la presentación. ¿Ahí se ve la presentación? ¿Se ve ahí? Porque yo dejo de verlos por la pantalla. Si el moderador me da la de que se ve, puedo partir y me lanzo. todavía no se ve. ¿No se No, ve? Fernando. Ahora sí. No se ve, Hola, está Fernando. cargada la presentación ahora. ¿Y se ve la pantalla? ¿Se ve ahí? Sí, profe, se ve. Sí, se ve. Ya, muchas gracias. Creo que está Fernando Zavala, que le mando mucho salud. Bueno, buenos días a todos, a todas. Me conecté recién, alcancé a escuchar un poco la parte final de la exposición de Paola, que trabajamos juntos, que conoce perfectamente el sector público, la, la idea de una implementación de estos distintos instrumentos indicativos que hay en torno al mundo de la gestión de residuos y la gestión de los materiales. Principalmente están pasando muchas cosas. Entre las cosas que están pasando está la aplicación de esta famosa ley REP, ¿no es cierto? La ley 2920, Marco de Gestión de Residuos, Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento del Reciclaje. Su reciclaje se conoce como REP popularmente por el principal instrumento económico en la gestión de residuos que considera que es la responsabilidad extendida o ampliada del productor, los esquemas de responsabilidad ampliada del productor, pero obviamente también considera otras cuestiones que vamos a ir desarrollando en esta exposición. Yo no sé muy bien el nivel de conocimiento que tienen ustedes respecto a este instrumento. Obviamente imagino que hay muchos que saben mucho, otros que quizás no tanto, y puede que algunas de las cosas que yo les diga ya ustedes las tengan por sabidas, pero me parece que igual tiene sentido hacerlo. Uno, por una visión de contexto y dos, por un tema de lo que implica esta transformación, ¿no? Eh, Probablemente cuando uno habla de economía circular o cuestiones de ese tipo, son conceptos que resultan ser un poco abstractos cuando uno los contrasta con la gestión del residuo día a día, ya sea uno, aquel que lo genera, o sea uno gestor, o sea parte de una empresa que está o que va a ser afectada por esta regulación. Entonces hay una cuestión de multidimensiones respecto al tema de, de cómo aplicar estos instrumentos. Yo solamente voy a hacer una, una advertencia. Yo solamente veo mi presentación en el computador, entonces no veo los comentarios que van a ir haciendo en el chat y qué sé yo. Yo imagino que expongo y luego abrimos una preguntas, Profesor, pero no se obviamente preocupe, todas las preguntas, ya, perdón, no se preocupe, profe, todas las si no, preguntas van a ser contestadas al final de la presentación, ¿ya? ya, perfecto, perfecto. Entonces, lo primero que es importante para esta visión de contexto, mi juicio, en la implementación de la red, a mí, mi experiencia en cuanto a este instrumento tiene como un doble rasero, porque a mí me tocó primero ver la implementación desde el mundo público. Yo fui Seremi de Medio Ambiente de la región metropolitana y después fui subsecretario de Medio Ambiente y me tocó dirigir el comité de implementación de la ley y ver cómo desde el regulador uno intentaba colmar las brechas que existen, por ejemplo, de información, de recursos, de conocimiento, para la implementación de una política tan ambiciosa. Y ahora llevo más o menos como 3 años trabajando con empresas, asociaciones de empresas, de gestores industriales, de reciclaje, eso afecta a la regulación, o también municipios, en fin. Entonces me ha tocado un poco ver desde los dos mundos de cómo se ha ido implementando
esta política pública, que es un profundo cambio de paradigma en la gestión de residuos, probablemente el cambio más relevante que hay en la gestión de residuos en Chile en los últimos, qué sé yo, 30, 40 años, sino más. Eh, y las aprensiones que hay muchas veces para lo que esto puede significar. Además, porque el contexto de inicio de esta política pública es bastante complejo, ¿no es cierto? No tenemos una industria completamente desarrollada con el reciclaje, hay muy pocos, por no decir escasos, incentivos para la reducción y la reutilización de los residuos. Hoy día es económicamente mucho más barato botar el residuo en un relleno sanitario o incluso en un vertedero ilegal que apuntar a su reutilización o reciclaje, que es decir, de implementar programas, por ejemplo, aguas arriba, al tiempo de reducir la generación de residuos. Hoy día, más del 90%, mucho más, de los residuos sólidos domiciliarios que se generan van directamente a relleno sanitario o a otro tipo de disposición ilegal. Hoy día no contamos con cifras tan sólidas y robustas al respecto. El profesor Nicolás Valenzuela Leví sacó hace poco una publicación bien interesante respecto a los porcentajes reales de reciclaje, donde las cifras son brutales en ese sentido. Esta lámina es de un reportaje que salió hace un par de días, en la tercera, donde habla de la crisis que amenaza la zona sur de Santiago y que tiene que ver con el hecho de cómo están puestos los incentivos al tiempo de la utilización y la correcta disposición o valorización de los residuos que nosotros generamos. Además, ustedes bien saben que Chile es uno de los países que per cápita más genera basura, ¿cierto? Estamos, creo, más o menos en 1,1 kilos al día, de los cuales no valorizamos prácticamente nada, y entonces dependemos de un equilibrio frágil que tiene que ver con la correcta contratación o no entre los municipios que tienen la función. Sí, me apareció un perro, escucho un perro. Entre que tienen la función privativa de aseo ornato por la ley orgánica municipal y los rellenos sanitarios. Y además, como ustedes también bien saben, es muy distinta la realidad entre las regiones, ¿no? Una cosa es hablar de una crisis que amenaza la zona sur de Santiago, la región metropolitana, que cuenta con 4 rellenos sanitarios. ¿Están viendo eso también o no? Alguien tiene el audio abierto y me está interrumpiendo. Así que le Los pido invitamos a todos y todas a hacer las preguntas por el chat para que al final de la presentación puedan ser contestadas todas las consultas que tengan. De igual forma, solicitamos a todos los participantes poner su micrófono apagado, por favor. Muchas gracias. Sí, yo no soy tan cuático con esto, pero me apareció un ladrido de un perro y entonces ahí sí que me desconcentré. Pero bueno, en fin. No se preocupe. Y una cosa, digamos, es lo que pasa en Santiago y otra cosa es lo que hay también en regiones, ¿no es cierto? Muchas veces nosotros hablamos de economía circular, hablamos de la responsabilidad del productor, cuando, por ejemplo, hay regiones que ni siquiera tienen rellenos sanitarios con estándares ambientales para la disposición final de residuos. Entonces, hay una profunda desigualdad en la infraestructura y en las capacidades, no solamente dentro de las propias regiones, ¿no? Sino que también entre las regiones, y algo también que la reglamentación debiese hacerse cargo. La ley REP no es una ley general de residuos, es decir, no viene a derogar las reglamentaciones existentes y vigentes a la fecha que se aplican a los residuos según su propia naturaleza. Acá en esta flechita que ustedes ven, que es bastante abrumadora, yo siempre digo que es una lámina muy buena para los que somos abogados, porque significa que siempre vamos a tener mucha pega acá en términos de la gestión jurídica del residuo por la cantidad de normas que existen aplicables, y que explican muchas veces la dificultad que hay para hacer una gestión integrada al respecto, ¿no? Muchos piden por lo mismo una ley general de residuos que venga a poner un poco de orden, sin perjuicio de que hoy día, al año 2021, bueno, ahí salía la Política Nacional de Residuos, pero hoy día, como les comentó Paola, entiendo que habló de la hoja de ruta de economía circular, tenemos instrumentos que están tratando de organizar este enjambre normativo, y entre ellas se encuentra desde el año 2016 la Ley de Fomento al Reciclaje, la Ley REP. También lo interesante es que no solamente introduce el instrumento económico de la responsabilidad del productor, sino que también entrega una serie de principios ordenadores que han ido
migrando a las distintas reglamentaciones y que también tienen vinculación directa, ¿no es cierto? El principio de jerarquía en el manejo, el principio de libre competencia, la trazabilidad, la transparencia, el principio de gradualidad, en fin. Y los principios muchas veces uno los mira como en buen chileno a huevo, porque uno diría, bueno, los principios son más bien declaraciones líricas, pero los principios tienen obligatoriedad jurídica. Entonces, al tener una ley marco, eso implica que la aplicación de la distinta reglamentación, sobre todo sanitaria, ¿no es cierto? Ahí ustedes ven el 148, el reglamento 189 de relleno sanitario, el DS6, que es el REAS, que se ha puesto bastante más de moda por el tema de la pandemia, y cada vez que un tipo de residuo se pone de moda, aparece inmediatamente como contrapartida la ausencia de infraestructura adecuada o que está excesivamente centralizada para su tratamiento y correcta disposición. Entonces, aquí hay algo que gráficamente nos hace un poco de ruido, que tiene que ver con la cantidad de reglamentación que uno tiene que considerar y que no deja de ser considerada por la aplicación de la red. Me imagino que ustedes como sujetos regulados lo tienen mucho más claro que yo. Y además, ya la PAO me imagino que profundizó en esto, la REP se aplica en el contexto también de este ambicioso plan de la hoja de ruta de economía circular que busca alcanzar al año 2040. Eso es a la vuelta de la esquina. Es como cuando uno empieza a ver las metas que se tienen que alcanzar, por ejemplo, reducción neta de emisiones de gases de efecto invernadero, para que no nos vayamos al carajo, hablando con franqueza, ¿no? Y que son metas cuyo horizonte temporal es prácticamente inmediato, 2030 o 2050, por ejemplo, para carbono neutralidad, eso a la vuelta de la esquina. Del año 2040 se pretenden alcanzar metas que tienen que ver, por ejemplo, con un mínimo 65% de tasa general de reciclaje o valorización y un máximo de 10% de relleno sanitario. Es decir, lo que está tratando de hacerse es darle vuelta completa a la forma en que hoy día estamos haciendo la gestión de nuestros residuos. O sea, esto implica una movilización de voluntades, de recursos del sector privado, de gastos en las empresas, de capacidad de regulación, de fiscalización, de conciencia de las personas, ¿no es cierto? Porque probablemente los que estamos hoy día acá, la gran mayoría hacemos separación en nuestras casas, tenemos más o menos noción de cómo separar correctamente los residuos que nosotros generamos, tenemos más o menos una idea de generar lo menos posible, pero esto se trata de alcanzar en órdenes de magnitud, de escala, una cuestión a nivel país que requiere prácticamente una revolución. Y eso me parece que al menos hay que tomar conciencia del esfuerzo que significa, porque sin grandes esfuerzos colaborativos y de concienciación generalizada, esto es prácticamente imposible, ¿no? Y más aún cuando es una hoja de ruta que no tiene la naturaleza de ser obligatoria en términos jurídicos, ¿no? Por eso es distinto el caso de la ley REP, que lo que viene a hacer es tratar de cambiar obligatoriamente la forma en que hoy día funcionamos, ¿no es cierto? La presión sobre las materias primas para generar productos y para que terminen como residuos en una economía lineal, donde, por ejemplo, antes de la vigencia de la red, y muchas de las láminas que yo voy a usar, para ser súper franco, son láminas, voy a hacer uso práctico de la economía circular, son láminas que yo he reciclado de varias presentaciones del gobierno, del sistema de gestión de bases de embalaje, entonces, para que no después me acusen y me planten demandas de propiedad intelectual, voy a hacer correcto reconocimiento donde saco las láminas, porque además esto es un tema que está bastante conversado, pero que gráficamente muestran también este sistema lineal, cómo funcionamos hoy en día, ¿no es cierto? Los vidrios, las campanas, el cartón para bebidas, generalmente en los puntos limpios, ¿no es cierto?, que administra ciertas empresas, o el trabajo que hacen los recicladores de base, en fin, ¿no? Para llegar a lo que se busca, ¿no es cierto?, en términos gráficos, y ya la Paola entiendo que profundizó en el tema de la economía circular. Yo, personalmente, soy bien escéptico cuando tipo de conceptos, por ejemplo, bueno, ya pasó con el desarrollo sostenible, pasa con la economía circular, son conceptos que se transforman en cuestiones medias pop, y que cuando todo es economía circular, nada es economía circular, y yo creo que también hay que ser sanamente escéptico con este tipo de ideas, pero grafican bien al menos la necesidad de transitar a modelos de producción y consumo más sustentable, que finalmente es lo que necesitamos hacer y que se grafica en el ODS número 2, el Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Y en este contexto es donde aparece la ley 20.920, que no es solamente, y esto me interesa dejarlo bien,
bien asentado. No es solamente la responsabilidad extendida del productor. Entre otras cosas, considera estas nuevas competencias y estos nuevos instrumentos que en conjunto con la aplicación de la responsabilidad ampliada del productor van a permitir una transformación como la que se espera que se produzca para alcanzar las tasas de valorización que esperamos alcanzar y que tienen que ver, por ejemplo, con el ecodiseño, con la certificación, el ecoetiquetado, los sistemas de depósito y reembolso, los mecanismos de separación de origen, etcétera, y que requieren también la promulgación y publicación de reglamentos adecuados a estas obligaciones. La red un esquema de responsabilidad de los productores que se implementa en los países OCDE más o menos del año 90, no es que estemos nosotros descubriendo la rueda acá, vamos a ser probablemente uno de los primeros, o sea, no probablemente, somos uno de los primeros países de Latinoamérica en aplicar este instrumento económico. Hay esquemas red en Colombia, en Brasil, de diferente naturaleza, pero obviamente acá en este caso Chile es uno de los países pioneros, por eso también muchos están mirando cómo resulta la aplicación de este cuento acá para ver si es posible hacer una replicación masiva en otros países similares, ¿no? Y fundamentalmente es una obligación que recae sobre ciertos productores para organizar y financiar la gestión de sus residuos que se derivan de los productos que ellos ponen en el mercado. Les obliga, ¿no? Es una obligación legal asociada en su incumplimiento a multas bastante sustanciosas para el régimen sancionatorio de la Superintendencia de Medio Ambiente. Y, como les señalaba, es una materialización, entre otros, del principio de jerarquía en el manejo de los residuos, la clásica pirámide que nosotros nos conocemos más o menos de memoria, donde siempre es mucho más importante resaltar en amarillo que antes que reutilizar y reciclar lo relevante para que esto funcione y para que nuestro mundo siga siendo vivible, es internalizar el hecho de que es necesario disminuir la generación del residuo. La red contiene ciertos mecanismos al respecto, más o menos tímido, yo no sé cómo va a resultar su aplicación, porque lo que hace es que permite que los productores que presenten, o los sistemas de gestión también que deban presentar mecanismos de reducción en la generación de sus residuos, tienen como contraprestación la disminución de obligación del cumplimiento de meta en términos proporcionales. Es un incentivo indirecto y que pone también el acento donde hay que ponerlo. Lo que hay que hacer es dejar de generar la cantidad de residuos que generamos. No sacamos nada con tener esquemas de responsabilidad extendida del productor, ni políticas de reciclaje, de utilización, bla, 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 sino ponemos el acento en la disminución en la generación. Y es una responsabilidad de los productores, ¿no es cierto? Hablamos de aguas arriba, porque tiene que ver con decisiones de producción, ¿no? Y ahí es donde uno también pone acento en el escepticismo de si es posible considerar un modelo de empresa o un modelo de producción que incentive la reducción en la generación de residuos. Pienso, por ejemplo, en la obsolescencia programada, ¿no es cierto? Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que son parte de los productos prioritarios. Eh, y en cuestiones también, por ejemplo, como el consumo de textiles y ropa, que hoy día, que hace muy poco se anunció que van a ser incorporados los esquemas de responsabilidad extendida del productor. Pero aquí tampoco hay que engañarse mucho, ¿no? Si nosotros no avanzamos hacia modelos de producción que disminuyan sustancialmente la generación de residuos, estamos más o menos fritos, ¿no? por mucha responsabilidad extendida del productor que pongamos y tasas de valorización, etcétera, porque vamos a seguir en un modelo que al fondo a la larga es insostenible, ¿no? Los productos que se consideraron en la aplicación de la responsabilidad extendida del productor, ahí ustedes bien los conocen también de sobra. Tenemos ya el decreto de metas de recolección y valorización de neumáticos publicado y vigente. Tenemos el decreto de metas de recolección y valorización de envases y embalaje publicado y vigente. Está el comité operativo de aceites lubricantes, con un anteproyecto del reglamento en consulta pública. Está, que ya terminó, está el comité operativo de aparatos eléctricos y electrónicos funcionando en conjunto de pilas para generar también el proceso de establecimiento del reglamento, y el de baterías aún no se convoca el comité operativo porque hay varias cuestiones de contingencia que tienen que resolverse, por ejemplo, chocha, cómo se va a reglamentar, que también es un problema, el movimiento transfronterizo de residuos peligrosos, visto el mandato del artículo 8 de la ley. Había una propuesta de reglamento para hacer la exportación para valorización
si es que se permitía o no se permitía, y ese reglamento fue representado en Contraloría General de la República, y ese reglamento tiene que estar antes de que esté batería en operación, porque tiene mucho que ver con la capacidad de valorización que existe o no, porque también ahí entra otro problema y que busca solucionar la red, que es la generación de una industria proporcionada para la valorización de los residuos que se tienen que valorizar obligatoriamente. Y la ministra anunció hace muy poco el inicio de estudios para incorporar, en virtud del artículo 10, que gatilla la cláusula abierta del artículo 10, que permite incorporar por decreto otros productos prioritarios, a los textiles, los residuos de las actividades pesqueras y los medicamentos como próximamente sujetos. Tenemos un mapa de actores que establece la red, ¿no es cierto?, donde el Ministerio de Medio Ambiente fija las metas de recolección y valorización en los procesos participativos ya señalados. La Superintendencia de Medio Ambiente entra a fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones de declaración y cumplimiento de metas. El productor de productos prioritarios queda obligado a financiar y la organización de la recolección y valorización de los residuos de los productos que incorpora al mercado a través de un sistema de gestión individual o colectivo, exclusivamente a través de un sistema individual o colectivo de gestión, los consumidores que tienen la obligación de entregar correctamente estos residuos a los sistemas de gestión, los comercializadores y distribuidores, según en el lugar de la cadena en que se encuentre, que también tienen una obligación de entrega y acopio, de acuerdo a los reglamentos, si es que lo consideran, y los gestores de residuos que tienen que estar correctamente registrados, autorizados, participar de las declaraciones, contar con las autorizaciones correspondientes y acceder a los contratos con los sistemas de gestión por licitación abierta cuando corresponda, se trate de sistemas colectivos. También establece la red entre sus actores al consumidor industrial, ¿cierto?, que es un establecimiento industrial que genera residuos de productos prioritarios y que tiene la facultad de poder valorizarlos por sí mismo o entregarlos a un sistema de gestión. Eso es bien interesante porque permite que estos establecimientos, ¿no es cierto?, que generan sus residuos en el patio trasero, que los están valorizando, lo hagan cumpliendo con las exigencias reglamentarias. ¿Quién es el principal obligado de la ley? Es el PPP. Es divertida la sigla PPP, pero es el productor de productos prioritarios que al día de hoy tiene que estar declarando los productos que comercializan en el mercado, productos prioritarios a través de la ventanilla única, ¿no es cierto?, del REDC, del Registro de Emisiones de Transferencias Contaminantes. En esto ha habido varios problemas. Primero, que no todos los productos están declarando, hay muchos que no tienen ni idea, ¿no? Que tienen que declarar, esto es una obligación exigible. La superintendencia no tiene capacidad aún para fiscalizar y sancionar a aquellos que están incumpliendo, pero prontamente esto se va a hacer cada día más exigible y más sancionable en términos de sanción social y va a impeler al organismo fiscalizador a hacerlo. Entonces es muy importante cuando uno es empresa saber si es o no productor de producto prioritario, porque tiene que poner en movimiento una serie de engranaje para cumplir con estas obligaciones. ¿Y quién es? De acuerdo a la ley, aquel que, sin perjuicio a técnica de comercialización, enajena un producto prioritario por primera vez, enajena bajo marco propio un producto prioritario en el mercado nacional, importa un producto prioritario para su propio uso profesional. Y en envases y embalajes, que es el volumen más grande, ¿no es cierto?, estos residuos, es aquel que introduce en el mercado el bien de consumo envasado y o embalado, ¿no? En este caso es gráficamente lo que estoy diciendo para el productor de envases y embalajes. Toma un poquito de cafecito para darme autoenergía. Dice el que vende un producto envasado en el país, el que vende un producto importado previamente envasado, el que vende un producto envasado bajo marca propia. Acá le estamos haciendo propaganda al Jumbo, da lo mismo si usted tiene otro supermercado de preferencia, el que sea, ¿no? Eso lo grafica. O el que importa un bien de consumo envasado para uso profesional. Ahí queda bastante graficado. Es una pregunta que uno tiene que hacerse. ¿Soy o no soy productor de productos prioritarios? Porque si lo soy, vaya que tengo que hacer cuestiones para cumplir con esta ley. Y además, en envases también quedan comprendidos este tipo de envases, primario, secundario y terciario, también para darles una idea más o menos de lo que tiene que estar sujeto al cumplimiento en estas distintas categorías, en domiciliario o no domiciliario. No, esto lo vamos a pasar rápido. La madre del cordero, este es un cliché, ¿no es cierto?, la madre del cordero, pero el centro líquido de la obligación de los productores es a través de un sistema de gestión.
Esta es la figura nueva que va a aparecer con la red, ¿no es cierto? Esta es una suerte de elefante blanco, si se quiere, un gran sistema, una gran organización que hoy día nosotros no conocemos y que va a empezar a operar en nuestras propias casas, en la puerta de nuestras casas, haciendo materialización del principio famoso, famoso, bueno, una palabra poco académica, pero un principio central en la legislación ambiental, que es el principio del que contamina paga, ¿cierto? Si yo contamino, tengo que internalizar en mi función de costos lo que contamino. Y lo que hoy día no pasa es que los productores no internalizan en su función de costo el residuo que genera su producto. Prácticamente ninguno lo hace. Probablemente este principio que contamina paga no es tan cierto porque va a terminar siendo traspasado a precio, ¿no? Probablemente nosotros vamos a tener que pagar más por ciertos envases, por los neumáticos, porque se va a incorporar en el precio de esos productos el financiamiento de todo este sistema, ¿no es cierto?, donde el productor cumple las metas que le pone el ministerio, recolectando en el mercado y a través de los consumidores, para valorizar luego a través de los gestores autorizados, que pueden ser los municipios, individualmente organizados, las empresas valorizadoras y los recicladores de base, ¿no es cierto? Y la superintendencia va a fiscalizar el correcto funcionamiento de este sistema, que puede ser colectivo, donde un conjunto de productores se asocia. Esto es fundamental, esto es probablemente lo que nosotros vamos a ver. Ya hay varios sistemas colectivos en formación, el gran sistema de envase y embalaje, domiciliario, uno no domiciliario, el neumático hay 2 o 3 también, y probablemente en otros productos, de acuerdo a su naturaleza, van a haber sistemas colectivos por una cuestión de economías de escala, de eficiencia, de tarificación, etcétera, ¿no? Es lo que pasa también en la experiencia comparada. Varios productores se asocian en un sistema individual, un sistema colectivo, que es una persona jurídica diferente, una corporación probablemente no puede distribuir utilidades entre sus integrantes, es sin fines de lucro, que va a licitar públicamente cuando es colectivo la recolección, la clasificación y la valorización. Solamente se salva de la licitación pública cuando contrata directamente con los municipios para incentivar un trabajo de asociatividad. Y ahí también hay ciertas disputas. ¿Por qué? Dicen algunos gestores con legitimidad, el municipio puede directamente saltarse la licitación, nosotros tenemos que ir a competir. ¿Qué va a pasar con los más chicos? Son todas cuestiones que hay que ir viendo qué sucede. Va a haber mucha concentración, van a desaparecer gestores del mercado que hoy día hacen, por ejemplo, pequeños emprendimientos. Lo planteo como pregunta, no retórica, no es como para llamar su atención, porque son cuestiones que efectivamente hay que preguntarse, a ver cómo seguimos funcionando. Y el sistema individual, que obviamente, como bien lo dice, y no hay que ser genio para deducirlo, es un solo productor que administra el sistema de gestión y cumple las metas. En nuestro sistema, en nuestro reglamento, estos sistemas están fuertemente restringidos, fuertemente restringidos. El regulador no es amigo del sistema individual. Lo digo en términos gráficos, no hay una cuestión personal, ¿no? Que el Ministerio de Medio Ambiente no quiere el sistema individual por alguna cuestión metafísica, vaya a saber uno, sino que tiene que ver con el hecho de que no quiere o no los hace tan deseables y los restringe por una cuestión de efectivo cumplimiento de responsabilidad del día productor, y les establece que solamente pueden cumplir su meta recogiendo y valorizando aquellos productos que ellos han puesto en el mercado. Es decir, si yo soy Coca-Cola, no quiero hacerle propaganda a la Coca-Cola, no es necesario, pero solamente, y si soy un sistema individual Coca-Cola, solamente voy a poder cumplir las metas recogiendo y valorizando en base al Coca-Cola, ¿no? Eso lo hace mucho más caro, mucho más difícil, y probablemente lo conversamos, ¿no?, la otra vez, es muy difícil que haya una experiencia en el mundo de productos que tengan una trazabilidad tan cierta que les permita tener un sistema individual. Los sistemas funcionan en estos dos tipos, la experiencia comparada. Cuando son domiciliarios full cost, quiere decir que se hace cargo de todo el sistema individual, ¿no es cierto? Paga todo, por eso es full cost. Y en domiciliarios son monitoring, porque fundamentalmente lo que hacen son plataformas que administran la información de estos residuos para cumplimiento de las metas y entrega del mismo a la autoridad que regula. Así funcionamos hoy día, sin REP, ¿ya? En residuos sólidos domiciliarios, ¿no? Distinto obviamente los industriales no domiciliarios, pero así funcionamos en los RCD, en los residuos sólidos domiciliarios. Yo, nosotros dejamos, bueno, particularmente yo hago eso, trato de separar y todo, pero el descarte que no va a reciclaje
lo dejo en esta bolsita de basura y obviamente la recolección municipal que se necesita, una empresa concesionaria de esta función privativa y ácido ornato, ¿no es cierto?, que van a los rellenos sanitarios, y el reciclaje se hace en los puntos limpios, los puntos verdes cuando los hay, digamos, y hay algunos puntos de recolección selectiva, ¿cierto? El camión recoge lo que uno deja en los puntos limpios, a veces con no tan feliz resultado, ¿no es cierto? Y es la municipalidad que financia la gestión de estos residuos, por eso hay grandes déficits de presupuestos municipales, porque esto sale muy caro, sin perjuicio de que los incentivos están puestos en botar el relleno, sin perjuicio que no hay ningún desincentivo para generar basura. En otras experiencias comparadas tú pagas impuestos de alguna manera por la cantidad de residuos que tú botes en relleno sanitario o por la cantidad de residuos que generan. Ustedes saben que en Chile nadie paga contribuciones por la basura, nadie. Prácticamente el 80-90% de los hogares están exentos del pago de contribución por basura en virtud del decreto de ley de rentas municipales. Entonces, así difícilmente proporciona transporte tan grande como esta. Así que ir con la red, para que se entienda bien, ¿no es cierto? Van a haber esquemas paralelos de funcionamiento. En los productos prioritarios, que es la línea que ustedes ven abajito, el sistema, ya lo vimos, el sistema de gestión colectiva, la licitación para la recolección, tratamiento, valorización, y va a ser el sistema el que financie la gestión de residuos de los productores, eso es lo que se va a tener que meter la mano al bolsillo, que probablemente se traspase el precio. Y arriba va a seguir funcionando para aquellos productos que no son red, el esquema nacional. Y este es un panorama realizado, ¿no es cierto? ¿Cómo tendría que funcionar al año 2040 con estas metas ambiciosas que nos hemos puesto y con distintas estrategias que hay, considerando, por ejemplo, la ENRO, la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos, que está bajito, que también se ponen tasas bastante ambiciosas de valorización de residuos, que es la fracción más importante de los residuos, curiosamente. La REP se hace cargo de los inorgánicos, ¿no es cierto? Pero la fracción más relevante de los residuos generados a nivel domiciliario son los orgánicos, sobre el 50%, cerca del 60%, si no me equivoco. Y no teníamos un instrumento hasta ahora, y eso también hay que reconocer eso en el trabajo que ha hecho el Ministerio de Medio Ambiente, ¿no? De tener al menos una estrategia nacional de residuos orgánicos al año 2040. En conjunto con la red y en conjunto con el descarte, que es lo que sería más o menos de un 20% para cumplir la hoja de ruta económica circular. Así también es una misma escena con todos los instrumentos funcionando. La red arriba, ¿no es cierto?, con el porcentaje, ahí están los porcentajes que yo les he señalado, un 26%, más o menos de lo que se genera en los hogares a la valorización, la fracción orgánica, que es la más grande, ¿no es cierto?, a las plantas de compostaje municipales o las que hay, que también vamos a ver cómo se generan, porque son instalaciones que tienen problemas de externalidad, ¿no es cierto?, entre, por ejemplo, Dolores. Y, me salió un gallito a mi edad, y un 10%, 6% de la fracción que es descartable que iría a relleno sanitario. Hoy día estamos hablando de un 90% de todo que va al relleno, o sea, es darle vuelta a esta cuestión. Y teniendo además la meta de suplir de que el 100% de estos residuos lleguen a relleno sanitario. Hoy día tenemos vertederos que apenas funcionan, bueno, ustedes saben, en Chiloé, en Temuco, que también hay en el norte, que decir. Entonces, esto hay que mirar la foto completa, eso es lo que me interesa que les quede a ustedes. Aquí esta es una lámina de una empresa que se llama Todos Reciclamos, que da cuenta que muchas veces también es bien importante para que el REP sea exitosa que hayan distintos sistemas, ¿no es cierto? Lo que me interesa que les quede es que en la experiencia comparada hay tipos de implementación donde hay varios sistemas de gestión que compiten, por ejemplo, en envases y embalaje, o hay uno solo, ¿no? Y cuando entre que hay uno y hay más, hay una variación en las tasas de reciclaje. Entonces, generalmente uno pudiese correlacionar que a mayor competencia, mayor tasa de reciclaje, pero bueno, tiene que ver también con la naturaleza propia de cada mercado. Aquí voy terminando con los desafíos que yo identifico respecto a la conformación y el papel de estos sistemas de gestión y a los actores relacionados con esto. Entonces, el sistema de gestión es el responsable ante la autoridad del cumplimiento de las obligaciones y las metas de gestión. Hay varias decisiones que se toman y que tienen que ver también con la diferencia que hay entre las empresas que conforman esto, las grandes, las chicas, las medianas, las con más recursos, las con menos recursos. ¿Cuántos tipos de socios
y derechos tienen estos sistemas de gestión? Sabemos que hay algunos que ya tienen dos. Uno que tiene derecho a nombrar directores, a votar en la Asamblea General de tarifa, otro que solamente tiene derecho a voz, es decir, no va a incidir en aquello. ¿Cómo se establecen buenas medidas de gobierno, de gobernanza? Porque tienen que ser altamente transparentes, porque además aquí son productores que comparten información comercial sensible de un mismo producto, que muchas veces son competidores que se encuentran en un espacio común. Entonces, el cumplimiento, el régimen de cumplimiento es súper importante, y su legitimidad social, qué tan transparente van a ser al tiempo de operar, ¿no? Porque las empresas van a delegar su reputación de alguna manera en los sistemas de gestión en un tema muy sensible. Los temas ambientales, ¿para qué les voy a decir? Son temas altamente conflictivos en términos sociales, más hoy, digamos, en el contexto político y social en el cual nosotros nos estamos desarrollando, que hay que considerar al tiempo de cumplir una política pública. Y el desafío operacional de estos sistemas es lograr las metas establecidas de la forma más costo eficiente posible. Acá, por ejemplo, lo que ha pasado en España, que es un ejemplo que nosotros miramos mucho, donde hay un gran solo sistema, por ejemplo, en baja embalaje, que es el Ecoembes, y que ha tenido cuestionamientos como los que ustedes ven ahí, ¿no es cierto? Reciclar no es suficiente, el reciclaje no funciona. Esas son cuestiones que los sistemas de gestión van a estar expuestos a un escrutinio, sobre todo en el cumplimiento de las metas. Esto no es solamente una cuestión de un cumplimiento costo eficiente, sino que tiene que ver también con la legitimidad social. Eso es lo que yo les hago ver, ¿no? Hay desafíos importantísimos de libre competencia. Eh, Acá la OCDE ha identificado ciertas incidencias o infracciones que puede haber en los sistemas de gestión. Por ejemplo, traspaso de información comercial sensible, coordinación entre competidores, ¿no es cierto?, homologación de costos, menor innovación en diseño de materiales, que es lo que precisamente busca revertir la red, control de exclusividad entre sistemas de gestión, etc. Igual ella ha puesto varias barreras eh, eh, y llama a la institucionalidad libre competencia pronunciarse respecto a los planes de gestión, la de licitación, pero es un tema que va a estar evidentemente en el ojo del huracán, por usar una frase tan manida. La verificación, ¿cuánto va a costar pertenecer a un sistema de gestión? ¿Y qué tanto van a funcionar la anulación de las tarifas, ¿no es cierto? En la relativa a que los productores pongan en el mercado productos que sean altamente reciclables, que consideren criterios de diseño, y a la medida que lo hagan van a pagar menos. Pero ¿van a funcionar esos incentivos? Es lo que hay que preguntarse. Acá hay ciertas formas de cómo se han ido tarificando en otras experiencias, las ecotasas, que es como informalmente se conocen, ¿no? La ley no habla nunca de ecotasa, pero que finalmente es lo que se le cobra el sistema de gestión a cada productor, y que probablemente cada productor, como yo les decía, en algún momento traspase a precio, ¿no? Y ahí el principio del que contamina paga se diluye un poco. Y cómo se cumplen las metas, que es lo más importante. Hay problemas de infraestructura, hay problemas de tasa de participación y calidad de recolección selectiva. Hoy día muy poca gente está haciendo está haciendo separación en origen, y hay muy poca recolección selectiva en los hogares. Hay pilotos que han hecho algunos sistemas de gestión en Santiago, pero hay un problema en eso, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la calidad? ¿Cómo nosotros como ciudadanos entregamos correctamente los residuos para que esto funcione? Porque las tasas de rechazo por calidad por material son importantes, y en la experiencia comparada han alcanzado un porcentaje relativamente importante. Y de información y trazabilidad, que también hemos avanzado, pero también queda mucho por hacerlo, para usar un cliché. Finalmente, y acá concluyo, un repaso muy somero por las metas. Lo interesante de las metas en base de embalaje, que el regulador lo que ha hecho es igualar la recolección a la valorización igual al reciclaje material. Es decir, ha descartado la posibilidad, salvo excepciones en la agroindustria de los residuos peligrosos, de la incineración o la valorización energética para envases y embalajes, ¿cierto? Se hace igual el cumplimiento del reciclaje material. Y lo mismo sucede de alguna forma en neumáticos, son las metas que tenemos, que además lo interesante es que tiene metas regionales para algunos tipos de neumáticos, y que también opta por incentivar el recauchaje y el reciclaje material en un 60% para la categoría A, ¿no es cierto? Subordinando la pirólisis o la valorización energética o el coprocesamiento de los neumáticos para el cumplimiento de metas. Entonces, para terminar, estamos insertos en medio de una crisis
ambiental, socioambiental, que tiene tintes de crisis civilizatoria. Cuando hablamos de tipo de políticas públicas, hay que insertarla en ese contexto, porque no se trata de solamente de cumplir por cumplir, en mi opinión, ¿no? Te puedo pensar que lo que yo digo es una estupidez, pero, pero insisto que esto es una política que se incorpora en el ODS número 12, producción y consumo responsable, y que busca fomentar la legitimidad en la gestión de los residuos, la confianza entre los distintos actores del sistema, la asociatividad, el principio preventivo y la progresividad, el principio de progresión. ¿Qué quiere decir eso? Que en términos ambientales, salvo que pase, bueno, siempre puede pasar, ¿no? Pero salvo ciertas contingencias, en términos ambientales las exigencias y las ambiciones siempre se van a incrementar, nunca van a disminuir. Eso tengo para decirles, espero que les haya sido útil y quedo abierto a las preguntas que ustedes quieran hacer. Gracias muchísimo, Jorge, por la gran presentación que nos trajo el día de hoy. De igual forma, vamos a hablar a las consultas que van teniendo en el chat, como a los comentarios que han dicho. Por ejemplo, acá Nicolás nos dice, además piensa que incluso existen municipios que no tienen ni siquiera puntos verdes, es decir, eso te pone a pensar que no hay voluntad alguna de parte de entidades públicas para alinearse con las metas medioambientales. Y pensar en los privados. Bueno, Luis Quintana acá comenta, ¿cuál es el tipo de plan que tiene el municipio para poder realizar este sistema de gestión y el poder reutilizar estos productos prioritarios aparte de los puntos limpios? No sé si escuché bien, el plan de los municipios. Exactamente, acá pregunta, ¿qué tipo de plan tiene el municipio para poder realizar este sistema de gestión y el poder reutilizar estos productos prioritarios aparte de los puntos limpios? Claro, bueno, es una súper buena pregunta porque en el fondo la ley ha entregado eh, incentivos a la asociatividad municipal y ha tratado de reforzar su rol. Lo considera como gestor, es decir, lo considera igual que una empresa valorizadora, un reciclador de base, y además le ha permitido a los sistemas de gestión contratar directamente con los municipios, asociaciones de municipios, sin necesidad de licitación pública como en el caso de cualquier otra empresa, es decir, ha reforzado el rol. Sin embargo, en términos de recursos, como bien dice la pregunta, hay un universo de distancia entre lo que puede hacer un municipio, asociación de municipios, y lo que puede hacer una empresa gestora o un sistema de gestión. Entonces, hay una asimetría. Luego hay mucha falta de información en los municipios, y claro, y los municipios cuando son individualmente considerados quedan en un desmedro frente a estos grandes sistemas de gestión que van a ir a sus territorios a buscar los residuos y que por ley la municipalidad no le puede negar el acceso a su territorio, ¿cierto? No se puede, dice la ley que no puede la municipalidad excepcionarse en virtud de la función privativa de ese ornato que le da la ley orgánica para negar el acceso al sistema de gestión de los residuos que se generan en su comuna. No obstante, creo que es necesario que el Estado sea mucho más fuerte informando y entregando recursos a los municipios para que puedan actuar y generar estos planes. Porque yo creo que hoy día el 90% de los municipios no está listo para enfrentar el régimen REP. Quedan un par de años porque las metas empiezan a ser vigentes el año 2023, pero ahí hay un esfuerzo grande que hay que hacer para que este sistema sea inclusivo, asociativo y no se transforme solamente en un cumplimiento costo efectivo de las metas que han establecido los distintos decretos. Eso opino, digamos. Muchas gracias, profesor. De igual forma, invitamos a todos los participantes, empresas, alumnos, que puedan pasar por nuestras clínicas FIT, donde van a ser asesorados por las distintas carreras que tiene nuestra Facultad de Ingeniería, como Ingeniería Civil Industrial, Ingeniería Civil en Minas, la Clínica de Innovación y Tecnología, Ingeniería Civil Informática, Ingeniería en Energía y Sustentabilidad Ambiental, Ingeniería Civil, como también la Clínica de Investigación y Desarrollo, donde van a poder hacer todas sus consultas en las pertinentes áreas. Y de igual forma, acá nos viene otra pregunta de Nicolás Hernández, donde dice, en otro punto, veo totalmente inviable que sea exigible al productor hacerse responsable de la recolección de sus residuos. Está obligando prácticamente a cada empresa a enviar a cada hogar a recolectar el residuo. Sí, claro, o sea, bueno, por eso lo que la ley hace es incentivar la constitución de sistemas colectivos. O sea, para generar estas economías de escala de aquellos que son productores más pequeños se aprovechen, en el buen sentido de la palabra, las capacidades económicas de aquellos productores más grandes, ¿no? Estas operaciones de los sistemas colectivos son carísimas. Eh, Al menos, por ejemplo, los grandes sistemas colectivos de envase y embalaje están calculando que su costo de operación es cercano a los 50 y tantos millones de dólares. Entonces, eh,
Obviamente un pequeño productor solo no lo puede hacer, y por eso se le incentiva a unirse junto con otros y constituir estos grandes sistemas de gestión. Eh, y esa es la manera de abordar una cuestión que en términos de operaciones es caro y es costoso, y requiere logística, trazabilidad, etcétera. Entonces, claro, de uno a uno es inviable. Ahora, unidos en una corporación, en una persona jurídica diferente, que es el sistema colectivo, es lo que la experiencia comparada indica que es posible hacer. Salvo que, eh, me distraje porque vi mi foto en la pantalla, que es algo bien elegante. Salvo que, eh, por ejemplo, productores tengan tal trazabilidad de sus productos que pueda hacer un sistema individual. Pero obviamente en la reglamentación y la ley se ha dispuesto para incentivar la constitución de sistemas colectivos, y que si tú eres un pequeño productor obligado, te adhieras a aquel sistema pagando la tarifa correspondiente según la proporción de productos que tú pones en el mercado. Muchas gracias. Acá, bueno, Gabriel nos pregunta, ¿sería posible pagar los impuestos reciclando como otros países donde la basura ya es casi nula? Sí, claro, bueno, es una de las cuestiones que se criticó en nuestro sistema tiene que ver con eso, porque nuestro sistema fundamentalmente pone la obligación sobre el productor privado. El Estado entrega ciertos fondos, por ejemplo, el Fondo para el Reciclaje, pero son fondos muy menores y que están orientados a generar capacidades e infraestructura en los municipios, lo que hablábamos en la pregunta, la primera pregunta. Entonces, claro, en otras experiencias comparadas, por ejemplo, en Bélgica, en Alemania, en países de esa naturaleza, lo que existen son también subsidios importantes y también penalizaciones que desincentiven la generación de residuos por hogares y la disposición de esos residuos finalmente en relleno sanitario, a través, por ejemplo, de impuestos como el Pay As You Throw, es decir, paga según tú lo que genera, y otras modalidades. Ahora, por de pronto yo acá no lo veo inmediatamente posible, porque como les dije, lo primero que habría que hacer es ver quién se atreve a poner el cascabel al gato y ver la posibilidad de pago de contribución por la generación de las basuras, ¿cierto? Que permita, por ejemplo, financiar mayor infraestructura, planificación municipal, lo que hemos hablado, pero claro, nosotros ahí estamos partiendo de la nada. Hoy día sale gratis generar basura. O sea, es un decir, ¿no? Pues nada es gratis, pero se entiende a lo que voy. O sea, si yo genero en mi casa, que soy un tipo medianamente consciente, genero kilos de basura al día, o sea, me sale gratis, da igual, voy a dejar la bolsita afuera y no pasa nada, ¿no? Salvo que yo separe, qué sé yo. Entonces, yo creo que a mediano y largo plazo debiésemos ir avanzando ese tipo de cuestiones, como dice Gabriel. Bueno, acá Nicolás nos comenta que ahí hay un punto importante, porque actualmente, por ejemplo, las empresas no deben declarar las ventanillas únicas a los residuos que son recolectados por las municipalidades. Sí, pues, bueno, claro, bueno, pero uno de los principios de la ley es la trazabilidad y de hecho los registros considerados para la declaración han tenido una última modificación para hacerse cargo de este principio de trazabilidad. Ha sido difícil porque hay problemas en la declaración, cuesta mucho, las empresas tienen que sentarse a hacer las declaraciones, muchas veces no tienen las capacidades porque obviamente no es su giro principal, ¿no? Entonces, eh, tenemos un grave, no solamente en residuos, en términos ambientales y en términos generales, tenemos un problema importante en la calidad de la información sobre la cual nosotros construimos las políticas públicas, en biodiversidad. Pasa, ¿no es cierto? Eso es lo que está tratando de subsanarse con el proyecto del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que está en el Congreso. En cambio climático, en algún momento lo tuvimos, o en contaminación atmosférica, pero se ha ido avanzando fuertemente los inventarios de emisiones. Entonces, en este caso, en términos de residuos, tenemos un problema de información y declaración que la red intenta colmar esa brecha a través de las declaraciones Red C, obligatoria para los productores de productos prioritarios, pero la brecha aún sigue siendo importante y es la primera obligación que tiene que cumplir una empresa, que es declarar, porque eso permitió construir la línea de base para establecer las metas y va a permitir ir teniendo cada vez mayor claridad en el cumplimiento, ¿no?, de las metas que hemos trazado como país, las distintas hojas de ruta y estrategias, etcétera.
Muchas gracias, profesor. Agradecemos fuertemente el hecho de que haya estado acá acompañándonos en este evento FinVic, donde la economía circular ha sido un tema que hemos tenido que ver acá. Y bueno, ahora se nos viene otra charla más donde vamos a abordar la tecnología 4.0 de la aplicación de la inteligencia artificial en la economía circular, por lo que agradecemos muchísimo a Jorge por estar acá, por acompañarnos, como a todos los participantes, alumnos, empresas, como a todos los miembros de las organizaciones civiles que también están presentes. Así que si no hay más preguntas, los invitamos nuevamente a pasar a nuestras clínicas FIT, en donde están alumnos, directores, profesores que los van a poder acompañar en este evento que es el día de hoy, FinVic. Así que muchas gracias, profesor. No sé si hay alguna pregunta todavía por ahí.